Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren todos muy bien, que estén pasando esta cuarentena lo mejor posible, que se estén cuidando mucho. Y bueno, hoy arrancamos primero que todo a repasar la clase anterior. La clase anterior era con respecto a todo lo que es la auditoría y más que nada la auditoría kinésica. Habíamos hablado de todo lo que era el concepto de la definición, de la historia, de cómo se había creado la auditoría. Habíamos nombrado a la asociación SADAC, que se acuerdan que nucleaba a los auditores kinésicos y también se encargaban de dictar la especialidad en auditoría kinésica. Habíamos hablado de cuáles eran las características que tenía la auditoría, de cuáles eran sus funciones. Habíamos hablado también de que la auditoría kinésica se llevaba a cabo en tres momentos de atención, que eran antes, durante y después de la atención del paciente, que el auditor podía ser un kinesiólogo, podía ser un médico o un título equivalente a kinesiología. Habíamos hablado también de que había varios objetivos y varias funciones que tenía el auditor. El objetivo principal de la auditoría kinésica era con respecto a la gestión y el control de la calidad en la atención kinésica. Y habíamos hablado de cuáles eran todos los medios que tenía el auditor kinésico para poder llevar a cabo su función. Dentro de estas funciones, acuérdense que estaban como las más importantes, la historia clínica, las estadísticas, la certificación, los protocolos y las acreditaciones. Eso era todo con respecto a la clase anterior de la auditoría. Bueno, esta es la unidad número 6. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con discapacidad. Y vamos a hablar también de algunos conceptos que fueron cambiando a lo largo de la historia y vamos a hablar de un poco de historia de la colonia Montes de Oca. Pero para empezar con este tema, vamos a hablar de lo que es la discapacidad y cómo fue evolucionando el nombre a lo largo del tiempo por la Organización Mundial de la Salud. El concepto de discapacidad es un término que fue modificándose en los últimos 50 años y estos cambios tienen que ver con las modificaciones, con los cambios sociales y el surgimiento escalonado y progresivo de la participación de las distintas instituciones las internacionales para poder definir. En el año 1980, ya hace varios tiempo atrás, la Organización Mundial de la Salud incluyó esta clasificación internacional de deficiencia, de discapacidad y de minusvalía. Hablaba de que el concepto de deficiencia era algo orgánico, mientras que la discapacidad es algo funcional, en donde hay una restricción o una pérdida de la habilidad o de la función. Y la minusvalía era algo más de origen social, en donde esa persona, ese individuo, tenía una desventaja para realizar una actividad. Entonces, esta clasificación define a la deficiencia como una pérdida o una anormalidad, que pueden ser permanentes o pueden ser temporales, de alguna estructura o función, que puede ser psicológica, fisiológica o anatómica. Y esta deficiencia produce una limitación funcional aparente y objetiva en la vida diaria. Y el trastorno es orgánico. Cuando hablamos de que la deficiencia es psicológica, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a una enfermedad o un trastorno mental.
Fisiológica puede ser, por ejemplo, una amputación, una malformación, una parálisis. Y la anatómica puede ser un problema, por ejemplo, de la visión, de la audición o del lenguaje. El otro concepto es con respecto a la limitación, perdón, a la discapacitación, a la discapacidad. Discapacidad es una limitación funcional consecuente de una deficiencia. Esta discapacidad es una restricción o una ausencia debido a una deficiencia en la capacidad para poder realizar una actividad en la forma o dentro del margen que es considerado normal para el ser humano. La discapacidad, la discapacidad puede ser con respecto a la movilidad, a la conducta o a la comunicación. Y puede ser también temporal o permanente. Y la minusvalía es la situación social desventajosa en la que se encuentra en una persona por consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limita o impide el cumplimiento de una función. Es normal para esa persona según edad, sexo, factores sociales y culturales. Estas son las tres definiciones que habla en el año 1980 la Organización Mundial de la Salud. Un ejemplo de deficiencia sería, por ejemplo, sería que hay una amputación del miembro inferior. La discapacidad, producto de esa deficiencia, es la imposibilidad o dificultad de la marcha. Y la minusvalía, producto de esa deficiencia o discapacidad, es la restricción para trabajar y manejar un vehículo. Pasaron los años, en el año 2001 se habló de otra clasificación internacional de funcionamiento y no más de clasificación internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Ahora, en el 2001 se habló del funcionamiento. Y acá se sustituyen los aspectos negativos de la deficiencia, discapacidad y minusvalía. Y se incorporan fundamentalmente estos factores sociales o ambientales. Entonces, la discapacidad es toda restricción o ausencia que se debe a una deficiencia de la capacidad para realizar una actividad dentro de la forma que para el ser humano se considere normal. Eso es el concepto de discapacidad. La última modificación para hablar de la discapacidad fue en el año 2006. La ONU aparece un concepto de convención sobre los derechos para las personas que tengan discapacidad. Esta convención tiene una jerarquía constitucional a partir del año 2014, donde Argentina es parte y se habla de persona con discapacidad. Se deja atrás y se deja de lado aquellos conceptos como discapacitado, enfermo, ciego, sordo, minusválido, oligofrénico. No, se habla de primero es una persona y después tiene una discapacidad. Ese es el concepto que incluyen desde el año 2006. Entonces se dice, ¿no?, que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual condición con los demás. Y eso es lo que habla esta convención para las personas con discapacidad.
Bueno, cuando tipo en la actualidad no existe en la convención no existe el concepto de discapacidad, sino que es una persona con discapacidad. Primero es la persona, y lo que dijimos recién, y después es la discapacidad. Prevalece el sujeto sobre la condición, exactamente. Y, o sea, como que la persona tiene o sea, la persona con discapacidad es cuando tenga una dificultad para poder participar de forma plena en la sociedad. Entonces, como que influye muchísimo todo lo que es el ambiente y la sociedad, y eso sería lo discapacitante, y no la persona. El problema está en el ambiente y no en el individuo. Bueno, o sea, hay, mejor dicho, tres modelos de discapacidad. Uno es el negativo, otro es el médico y otro es el social, ¿no? Es más que nada estos modelos, es como fueron cambiando los conceptos de, de la persona con discapacidad a lo largo del tiempo. El modelo negativo es un modelo que bastante, es uno de los primeros, bastante viejos estos conceptos, en donde no, en donde se consideraba que las personas que nacían con algún tipo de limitación no eran capaces de prestar su fuerza productiva para el trabajo, entonces eran considerados inútiles, no servían y por lo tanto había que eliminarlos. Eso pasaba más que nada en Grecia o en Roma, en donde la gente que tenía, sea niños o ancianos, que tenían cualquier tipo de invalidez o alguna deformación, eran ejecutados. Ese concepto cambió a lo que fue el modelo médico, en donde las personas con discapacidad, o mejor dicho, con dificultad, eran considerados sujetos de asistencia y debían ser atendidas. Ya no los eliminaban más. En el siglo XV surgen todo lo que son las casas de beneficencia, y con el cristianismo se impone como la caridad para las personas más débiles. Y acá el centro de atención estaba puesto en la condición y no en el sujeto, ¿sí? Todo lo contrario que son, ¿no? Que tiene una deformación, un discapacitado, un retrasado. Este era el modelo médico. Y en la actualidad aparece el modelo social. Este concepto aparece posterior a la guerra de Vietnam, con los veteranos de guerra, en el año 1970, en donde el centro está puesto en el sujeto y no en la condición. Y eso es lo importante que hay que saber, que primero es una persona y después es un discapacitado. Entonces se habla de persona con discapacidad. El modelo actual es el modelo que incluye la Convención de la ONU y tiene un carácter dinámico y biopsicosocial. O sea, como que el problema no es la discapacidad, sino la falta de adecuación, la falta de adecuación que tiene el entorno donde se produce esa discapacidad. Por ejemplo, no sé, si existieran las veredas óptimas para que un individuo pueda manejarse libremente por la vereda con la silla de rueda, para ese individuo no sería por ahí un discapacitado, no le sería tan complejo eso. Entonces, como que lo que habría que modificar sería el entorno y no al individuo que tiene este problema para poder marchar. Ese es el modelo social, el actual. En la Argentina hay varias leyes que avalan a las personas discapacitadas. Una ley es la 10.592, es un régimen jurídico básico para las personas discapacitadas.
La ley 22.431 es un sistema de protección integral de las personas con discapacidad. La 24.314, Sistema de Protección Integral de los Discapacitados. Y la ley 24.901 es un sistema de prestación básica en habilitación y rehabilitación a favor de las personas con discapacidad. Las prestaciones básicas de salud que reciben los discapacitados es con respecto a la promoción y prevención de la salud, prestación o rehabilitación, y acá acuérdense que se hace relación a la fonoaudiología y a la kinesiología. Están cubiertos en el 100% con respecto a los consultorios y a la internación. Y los niveles educativos abarca todos menos el universitario, o sea, primaria, secundaria y jardín, el nivel inicial, menos universidad. Los servicios específicos que prestan son estimulación temprana, formación laboral, centro de día, rehabilitación psicofísica, rehabilitación motora, provisión de órtesis y prótesis y asistente domiciliario. Entonces, bien, para hablar un poco de la historia de, de los neuropsiquiátricos que hubo en nuestro país, vamos a hacer referencia a lo que es la colonia Montes de Oca. La colonia Montes de Oca es un instituto que fue creado en 1906. Se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Torres. Es un pueblo que está cerca de la localidad de Luján. Depende del Ministerio de la Nación. Fue creada con la participación de 30 pacientes y al cabo de 10 años la cantidad aumentó a 479 pacientes. Los pacientes o sea, que iban a este lugar eran los que mayormente tenían problemas de origen psíquico, y dentro de esos lo más común eran el retardo mental. A estos pacientes que eran llamados de forma totalmente incorrecta como retardados, idiotas, frenasténicos, oligofrénicos y demás, ¿no? Em, que exista en esa época del año, en ese momento del año, ¿no? En el año 1906 era como algo súper novedoso y hablaba como de un lugar súper avanzado para la época de la medicina. Un lugar que hospede a todos aquellos individuos que tengan algún tipo de alteración psíquica. Esta colonia, Montes de Oca, está basada en un sistema escocés que es Open Door, en donde las ideas que influyen son principalmente las del trabajo y la libertad en el tratamiento y la rehabilitación. Es un lugar donde una casona, ¿no? Bien grande, sin muros, donde hay muchos parques, mucho verde, donde tienen open door, se dice, porque tienen la libertad de entrar y de salir cuando ellos gustan. Es una mini ciudad donde dentro de ese predio se encuentran todo lo que el individuo necesitaría. En ese lugar se hacen distintos tipos de actividades, tareas agrícolas, ganaderas, mantenimientos, em, horticultura, jardinería, crías de aves, faena de animales, de cerdos, imprentas, lechería, educación física.
como si fuera el Dolorión, así. Pero bueno, nada, esto es del año 1906, era como lo primero que se hacía. Y la idea era esto, de que en este lugar se junten todos los pacientes que tenían algún tipo de retraso, de alteración, eh, retrasos psíquicos más que nada, y puedan desarrollar sus tareas. En la antigüedad, o sea, como que los tratamientos que se utilizaban para las personas que tenían alguna alteración, una discapacidad, y más que nada de origen psíquica, ¿no? Eran estos métodos que eran el electroshock, la terapia de contención, sujeción, narcosis prolongada, la cura del sueño, y la hidroterapia era una terapia donde al paciente lo desnudaban y lo hacían pasar de agua fría a agua caliente varias veces. También se usaba un shock de insulina, una malarioterapia, donde inyectaban sangre de pacientes palúdicos o lo hacían picar por un mosquito infectado, con la idea de que levanten temperatura por arriba de 40 grados. Y el tratamiento quirúrgico era la lobotomía. Hacían una extirpación de un lóbulo y que generalmente era el frontal, ¿no? Todas terapias que las nombro y me parecen como nada, que no se podían dar y sí se daban, ¿no? Y eso se ve en estas imágenes en donde los pacientes estaban más que, como era como en una cárcel, más que en un lugar de rehabilitación neuropsiquiátrica. Los pacientes estaban desnudos, hacinados, sin controles de esfínteres, sin alimentación, y por ahí alguno iba con algún tipo de, nada, de trastorno de la conducta y se terminaba de enloquecer acá adentro, básicamente. Em, los primeros tiempos de estos lugares eran bastantes, no eran con la idea de lo cual se había construido esta colonia, ¿no? Y bueno, nada, los pacientes eran súper maltratados con todas estas terapias en donde la verdad no veía ninguna mejora. Y más que nada, por supuesto, que eran para todas pacientes de bajos recursos. Dentro de esta colonia, como si fuera poco, ocurrió un caso de la doctora Cecilia Giubileo. Esto ocurrió en el año 1985. La doctora era una médica psiquiátrica que trabajaba en esta institución. Lo que le ocurrió fue que un domingo de junio de ese mismo año, del 85, la doctora fue, como todos los domingos, a cubrir su guardia. Ese día, no se sabe por qué, estaba ella sola en la guardia. En general eran 3 médicos, pero ese día estuvo ella sola. La guardia la tomó tranquila, como solía de ser, firmó un acta de defunción. Ellos tenían como que estaban tipo los pabellones donde estaban todos los pacientes y aparte ellos tenían como la sala de médicos o la casa de médicos que le decían, ¿no? Como que estaba afuera del pabellón donde atendían los pacientes. Fue presentó también un antitérmico, habló con algunos pacientes que ellas conocían, algunos enfermeros, y desde ese día no se la vio nunca más. Eh, es una desaparecida, porque no se la encontró ni viva ni muerta. Hasta el día de hoy se siguen buscando pistas para ver qué fue lo que pudo haber pasado. De hecho, la denuncia la hizo una amiga de ella 48 horas después de que ella había desaparecido. El director actual en ese momento le hizo como una denuncia a ella
por abandonar su puesto de trabajo. Eh, se- Cuando se inició la denuncia, se buscó por todo el predio, se excavaron pozos, se buscaron con perros, con helicópteros, con muchísimo agente policial, pero nunca se le encontró. Hasta el día de hoy, este caso sigue sin resolverse. Las hipótesis son varias, pero la que más se hace, la que más poder tiene es que la doctora Gilbeo fue desaparecida, su cuerpo no se lo encontró, hasta el día de hoy hay muchos reportes de diarios donde la siguen nombrando y lo que dicen es que la doctora tenía información de que en la colonia pasaban cosas bastante ilegales y más que nada eran con respecto a los órganos, el tráfico de órganos. También hacían extracciones de sangre de los pacientes, se robaban medicamentos, había violaciones y maltratos por parte de los pacientes y bueno, nada, pero como que eh, el caso de ella todavía sigue sin resolverse. Bueno, nada, después de todos estos acontecimientos, en el año de este lugar, en el año 1994 se firma un decreto que es el 2408 y determina como que le hacen un cambio de imagen a esta colonia y le determinan cuáles son sus funciones y que se pueda tipo, cumplir el objetivo por el cual fue creado. La primera y la más importante fue brindar atención psiquiátrica, que haya una atención médica por consultorios externos, que los pacientes reciban kinesiología, fonoaudiología y odontología, y que sea un hospital descentralizado y que la atención sea para toda la comunidad con respecto a los consultorios externos. La colonia Montes de Oca se ve así, está en funcionamiento, bueno, ese es el actual. Eh, para poder como llegar a a la actualidad de este funcionamiento de esta colonia, hubo mucho activismo, que son personas que constantemente están trabajando en individuos que tengan discapacidad, sea con la familia, con las ONG y los medios de comunicación, con el objetivo de afianzar y avanzar en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Y el objetivo fundamentalmente es que las personas tengan igualdad con relación a las que no presentan discapacidad. La igualdad. Con respecto a lo que es el certificado único de discapacidad, sepan más que nada porque a lo mejor tengan presente este tema. Es importante porque seguramente o a lo mejor atienden a algún paciente en un consultorio o a un domicilio que tengan alguna discapacidad y bueno, nada, siempre está bueno saber para informar a los pacientes, ¿sí? Entonces, este certificado único de discapacidad es un documento público que tiene validez nacional y te permite acceder a los derechos que estipulan la Ley Nacional 22.431 y 24.901. Es un documento inviolable, intransferible y está impreso en papel moneda. Tiene un número, un código de barras y un logo institucional. El trámite es totalmente gratuito y voluntario, es un carácter declarativo y tiene cierta vigencia. Si el individuo tiene de 0 a 5 años, dura 5 años, mientras que si es mayor de 10 años, mayor de 5 años, perdón, dura 5 años. La vigencia del certificado. Cuando pasa ese plazo, hay que volver a renovarlo.
de la misma manera. Eh, Se tramita según la jurisdicción en el partido que te corresponde y hay una junta evaluadora interdisciplinaria que se encarga de determinar el grado y la discapacidad de ese individuo, la que te lo va a entregar ese mismo día. Se necesita para sacar el certificado un certificado justamente de un médico que tenga la firma y la sella. Tiene que ser con validez menor a 6 meses. Tiene que estar expedido por especialistas en donde contempla diagnóstico, estado actual y resumen de historia clínica y las secuelas. Estudios médicos complementarios, DNI, primera y segunda hoja, fotocopia original, y si el individuo tiene una obra social o una prepaga, lo presenta la credencial junto al último recibo de sueldo. Em, Cuando vos tenés este certificado, te acredita a tener asignaciones familiares, las cuales son ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, la asignación familiar por hijo con discapacidad y la asignación por cónyuge con discapacidad. Con respecto a la cobertura hacia la salud, es del 100%, te cubre el 100%, y te incluye todo lo que es medicamentos, equipamientos, tratamientos y rehabilitación. Eh, Como pongamos decir, ¿no? Que el que tiene este certificado está eximido, no tiene que pagar ni impuestos municipales ni patentes, tiene una pensión por discapacidad y los reclamos judiciales. Con respecto al transporte, el transporte público es gratuito, los peajes no se pagan y son libres de estacionar donde quieran, sea o no que el vehículo tenga el logo de discapacitado. Bueno, eso es con respecto a todo lo que es el certificado único de discapacidad. ¿Sí? Entonces, bien, acuérdense de esto de este certificado único de discapacidad, cuáles son los requisitos, qué leyes avala, bueno, y qué características tiene. ¿Y cuál es la vigencia? Eso es lo importante. ¿Cuánto tiempo dura? En el año 92, con la ley 24.147, aparecen los talleres protegidos. Es una ley con poquitos artículos, donde estos talleres protegidos son entidades, tanto estatales como o privadas, que están controladas por el Estado, no tienen fines de lucro y la finalidad es la producción de bienes o servicios. Unos talleres, están 100% conformados por personas que tienen discapacidad de origen física y o mental. Para poder formar parte de este taller se necesita un certificado de discapacidad, y se tenés que inscribir en la oficina de empleo según el municipio. El objetivo del taller protegido es la inserción social de la persona con discapacidad por medio de un trabajo. Y ahí es donde aparece la parte de remuneración y el hecho de estar remunerado a la de cierta independencia, ¿no? De que se puedan formar, de que se puedan preparar para la vida social adulta, independiente. Los talleres protegidos pueden ser de origen de producción, terapéuticos o de rehabilitación de salud mental. Son los 3 tipos de talleres protegidos. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo que vimos por hoy con respecto a la clase de discapacidad, a la unidad 6. También lo que son
las diferencias, las definiciones y cómo fueron modificándose a lo largo del tiempo. Acuérdense del concepto de deficiencia, discapacidad, minusvalía, las leyes, ¿sí? Cuáles son las que están presentes en nuestro país. Tengan presente todo lo que son el certificado único de discapacidad, eso sépanlo, no solamente para la materia y para aprobar, sino también sépanlo para ser útiles en algún momento y para poder ayudar a algún familiar o a algún paciente o a quien sea con estas características y lo que necesita y a dónde hay que ir y demás, que les va a ser más que para aprender útil para la vida diaria. Y después hablamos de los talleres protegidos con respecto a la colonia Montes de Oca, es como más que nada tipo historia y para que ustedes sepan cómo va evolucionando y va cambiando los conceptos. Así que bueno, eso era todo por hoy. Espero que estén bien y bueno, nada, seguimos trabajando. Nos vemos, un besito grande.